Recuerdo que cuando me enteré de la existencia de este documental, me dieron bastantes ganas de verlo y despertó, o sea, como muchas ideas. Pero, o sea, ahorita ya después de verlo, o sea, hoy que finalmente, o sea, vi este documental, normalmente, o sea, me gusta hablar de películas que ya he visto, o sea, que tengo como ciertos visionados, o sea, digo, puede ser como una segunda vez, o sea, o puede que sea como después de mucho tiempo, o sea, de muchas veces de haber regresado como a ver esa película y, o sea, hablar de ella, ¿no? Y ya hay como cierta familiaridad, ciertas cosas que sé que quiero destacar o probablemente vaya a destacar. Pero en este caso, o sea, es como, o sea, ya también, o sea, cuando lo iba a ver finalmente, pensé, o sea, como que ya tengo una idea de cómo va a ser probablemente esta película. Y comparado, o sea, también con otros documentales, o sea, que he visto, o sea, también es como, bueno, no espero mucho. Y creo que me dio, o sea, básicamente lo que creí que iba a ser, ¿no? O sea, entonces, o sea, como que la película cumple, no me siento decepcionado, o sea, este... eh, aunque al mismo tiempo, o sea, creo que me motiva más, o sea, a hablar de ciertas cosas, o sea, como... em, o sea, como de hablar más extrafílmicamente que como tal, o sea, de esta película. Pero aún así, o sea, ciertas cosas que mencionar de esta película es... eh, es que estamos más habituados, y por lo menos yo también, o sea, en específico, a reconocer diferencias y categorías y estilos, o sea, eh, y decisiones creativas y demás, o sea, en películas que o sea, los géneros son una cosa, o sea, como súper maleable y, o sea, fluida y, o sea, digo, otros que piensan que es como rígido y estos son como los géneros que hay, pero también, o sea, puedes categorizar, o sea, una película como por edad, o sea, como película infantil, película para adolescentes y adultos, películas para adultos, por estilo, animación, live action, o sea, etcétera, ¿no? O sea, por estructura dramática, ¿no? O sea, drama, comedia, suspenso, etcétera. Entonces, bueno, o sea, los géneros son como toda una plática, o sea, y a veces son como ridículos y, o sea, es divertido, o sea, a veces hablar de géneros, ¿no? O sea, pero el punto es que en estas también como dos grandes categorías, ¿no? Que parecen como devorar a las demás un poco. O sea, está como ficción y documental, que es toda también una plática, o sea, de si realmente hay como una diferencia o cuáles, o porque lo decía el cine ensayo también, o sea, como otro que se eh, posiciona, digamos, como en este mismo nivel de categorización, pero, o sea, cuando hablamos de ficción, si aceptamos, ¿no? O sea, esta forma si aceptamos estos géneros, o sea, es más fácil, ¿no? O sea, como, ok, estamos hablando de ficción y podemos decir esto es ciencia ficción, esto es drama, esto es horror combinado con comedia, esto, o sea, y tal vez, o sea, como que justamente resaltar o reconocer ciertas decisiones estilísticas que justamente se incorporan a, o sea, como una o varias, o sea, como subcategorías o subgéneros dentro de un gran género, o sea, y cuando hablamos de documentales, o sea, como que siento que, o por lo menos yo, o sea, es más como ponerlos todos, o sea, como de, pues, ok, o sea, si voy a decir que esto es documental, todos estos documentales están así como aquí en este mismo chunk, y, y hay como menos especificidades, ¿no? O sea, ok, o sea, pero está este subgrupo y este subgrupo y eso, o sea, digo, es posible y voy a intentar hacer eso, o sea, pero es también como de una forma muy libre y como poco académica.
Pero, digo, ya, o sea, es en general todos los videos. Entonces, bueno, o sea, otra raya más al tigre. Ah, hay otros documentales, o sea, que creo que están mejor elaborados y son más intensos. Y tienen otras cosas, o sea, digo, eso es como una valoración muy subjetiva, o sea, pero tienen como otra forma, o sea, de estar hechos, de construir sentido, de articular, o sea, como sus recursos. Que esto, o sea, definitivamente siento que está como muy alejado a esos documentales que siento que están más elevados. Esto se siente bastante, de hecho, o sea, como una forma de documental que encontrarías en Netflix. Y lo cual, o sea, digo, si has visto, y también depende, o sea, no es que todos los documentales que hay en Netflix, o sea, sean lo mismo, o sea, pero más o menos, o sea, siento que esto se parece, o sea, como al tipo de estilo que vi en, The Movies That Made Us, o The Toys That Made Us, y bueno, supongo que otros por ahí, pero un poco no está mal, o sea, te da información, tienes, o sea, tu desfile tradicional, o sea, de cabezas parlantes, de bueno, a ver, juntamos como ciertos expertos, ciertas personas, o sea, como familiarizadas con el tema, que tienen como cosas que decir, que hablar, o sea, pero que al mismo tiempo es como de, bueno, así como pueden ser estos, pudieron haber sido otros, y creo que hay en general, o sea, como poca inventiva en tanto a la plástica, o sea, del cine. Y es como justamente, ¿no? O sea, algo relativamente tradicional, no se siente como tan formal como algo que a lo mejor en algún momento hubieras visto en History Channel, o sea, no sé, pero es bastante accesible, es bastante igual, el tema no es como muy especializado, o sea, que digamos, eh, o sea, como se presta justamente a, digo, o sea, la experiencia conocida por muchos, o sea, para generaciones más recientes, ¿no? O sea, algo bastante distante. Eh, pero, o sea, sí destaco algo, o sea, que de hecho tal vez me hubiera gustado más que que desarrollaran, o sea, como estas decisiones que aparecieran más, o sea, o como de a ver cuánto podemos hacer con esto, ¿no? O sea, si ya lo vamos a hacer, pero, o sea, no parece demasiado. Pero bueno, o sea, sí tiene como algo de variedad audiovisual. En tanto que en algún momento, por ejemplo, utilizan maquetas y un modelo, o sea, como de, ok, esto es un blockbuster y, o sea, cómo lo mostramos y evidentemente, o sea, es o sea, una construcción en miniatura, no estamos, o sea, en un blockbuster real y todo, o sea, pero bueno, cómo se muestra, tal vez, o sea, digo, hubiera estado padre como ver el interior, o sea, o cómo estaba organizado, o sea, o otras cosas, digo, eso ya es como de pues, la película, que me hubiera gustado ver lo que sea, pero bueno, o sea, eso se puede hacer con otras películas también. Supongo que lo he hecho. Pero, o sea, bueno, por lo menos, ¿no? O sea, te muestro, o sea, también como este blockbuster, o sea, que puedes, o sea, como de, o sea, como tocarlo, ¿no? O sea, digo, obviamente no, pero aún así. Y marionetas también, o sea, que tienen como un par de versiones de eso, o sea, tanto o sea, un palito de madera que tiene una imagen que, o sea, así la agarras, o sea, y a veces a lo mejor cambia como a una segunda expresión o a una segunda marioneta. Que es muy sencillo, pero bueno, o sea, también es como ilustrativo. Me gusta también, o sea, que elijan la fisicalidad de estos recursos en lugar de decir, bueno, vamos a hacer una animación de alguien que entre, bla, o sea, porque también es, o sea, se asocia justamente con con el interés, o sea, de los entrevistados, creo, o sea, de como poder ir a un lugar físico y tocar un DVD, un VHS, etcétera. Y esto pues también es como de, bueno, si vamos a representar esto, que sea con algo físico, que se vea, aunque sea como muy sencillo. Y también, o sea, en algún momento se ponen como una reunión de ejecutivos, o sea, que son como un montón de marionetitas
estilo Muppets, ¿no? O sea, o Plaza Sésamo. Entonces no son, o sea, como muy detalladas o realistas, no se supone que lo sean, pero justamente funcionan, ¿no? Para ilustrar esto que pudo haber sido con actores o que pudo haber sido de otra forma, o sea, pero me gusta, o sea, que eligieran, o sea, como pues estas marionetas que de nuevo me hubiera gustado que aparecieran más a lo largo de la película. Hacen un juego que por alguna razón, o sea, nunca regresa, pero bueno, ok, con el sonido que toman la voz de la persona entrevistada y luego, o sea, como la recreación de lo que está diciendo, pero, o sea, con la voz, eh, pues no sé, o sea, es que tienes como una voz sincronizada con unos labios que están como diciendo lo mismo, pero al mismo tiempo es asincrónica porque pertenece como a otro personaje, ¿no? O sea, a otra persona, que está en otro tiempo-espacio, pero que se combina con este otro, ¿no? O sea, y entonces ya se integra y es como si o sea, puedes tener como la voz de un hombre que están entrevistando, o sea, pero es una mujer la que aparece en la recreación y claramente, o sea, no viene, ¿no? O sea, de la persona que estás viendo, pero bueno, o sea, se hace como hay una conjugación un poco interesante, ¿no? O sea, porque pudieron tomar la recreación y como de que, a ver, o sea, voy a actuar que estoy aquí, tengo que decir esto, o simplemente, o sea, como no hacer ese trabajo, no sé, de tratar como de encajar, o sea, el movimiento de unos labios con los del otro que sí está hablando, ¿no? Entonces, esto es algo que hace Horrible Histories mucho. Y me gusta y es divertido, o sea, pero tampoco, o sea, digo, no es como tan novedoso. Me agrada que lo incorporaran aquí, no tenían que hacerlo, o sea, fue igual como de, a ver, vamos a trabajarlo de esta forma. eh, pero, o sea, digo, si bien no es algo que vea tal vez demasiado, o sea, como en otros documentales, en otras películas, sí es algo que he visto, o sea, en documentales de esta serie, ¿no? Entonces, igual no es como de que, ay, mira, o sea, están usando, o sea, es notable, pero o notorio, pero igual, o sea, no es como un uso particularmente creativo, creo, del sonido, ¿no? O sea, tal vez justamente pues, porque esto ya se ha hecho mucho antes, aunque sea como por los mismos. Um, Manejan también, por ejemplo, una tele antigua, una tele, o sea, de estas de caja, y vemos las imágenes en esta tele, que son como comerciales, o son, o sea, como personas que a lo mejor entrevistas o cosas así, o sea, que también, o sea, lo aprecio, o sea, en lugar de poner como la imagen en toda la pantalla, es como, bueno, vamos a evocar también, o sea, a través de la puesta en escena, o sea, de la tele que está a mitad de un pasillo de Blockbuster, o sea, como estas imágenes y todo eso, o sea, pues también como que te evoca otra época. Una, o sea, que incluso es más distante también, o sea, de la que yo recuerdo. Pero, o sea, o sea, es una decisión, o sea, por lo menos o que va un poco más allá de nada más mostrar la imagen que ya tenemos que queremos mostrar, ¿no? Es como de, bueno, a ver, pero ¿cómo podemos mostrarla, no? Igual, o sea, no tal vez lo más destacable, pero ok, o sea, eh, um, como buena variante, o sea, y luego, por ejemplo, igual, o sea, como las imágenes de un blockbuster, pero abandonado, que no es como tal de, a ver, o sea, que blockbuster está abandonado, sino como de, ok, vamos a poner aquí como un letrero en el piso, vamos a poner, como medio basura, algo deshabitado, ¿no? O sea, y paleta de colores apagada, ¿no? Casi monocromática, tonos fríos, etcétera. O sea, es como, ok, no sé, es como de, ya todo desolado, ¿no? Blockbuster ha caído, el imperio se derrumbó, ¿no? Es como de, ok, o sea, y está bonito, o sea, digo, son como buenas, están como técnicamente bien hechas las tomas. Igual, o sea, no es una fotografía muy loable, en mi opinión, pero, pero bueno, o sea, igual, ¿no? Como están tratando como de jugar con ciertos recursos, entonces, eh,
siento que tratan de salirse, o sea, como de la forma más fácil de hacer esto, o sea, pero igual siento que no es como no se separa tanto, o sea, desgraciadamente. Am, y aprecio que hay un par de elecciones musicales, que es un uso muy pobre también, o sea, de la música. Pero supongo que es efectiva, o sea, pues me sacó una sonrisa, me divirtió, es como de que, ay, qué bonito, ¿no? O sea, tener a Smash Mouth y la canción de Kiss Me y así, o sea, entonces, que creo que son como nada, las únicas dos. Pero es como de, ay, claro, o sea, música 2000 era, música de principios de los 2000, o sea, que podrías como encontrar, o sea, justo en la radio, en tu coche, o sea, o en el coche en el que fueras, o sea, en un taxi, ¿no? O sea, otros lados, en películas también de esa época, y ok, o sea, te lleva justamente como a esta época en donde Blockbuster, o sea, al parecer creció tanto y llegó como a su auge como empresa, que era 2004, con casi 9000 como locales, ¿no? O sea, en diferentes partes, o sea, no sé si en todo el mundo era, o sea, o nada más en Estados Unidos, pero aún así, ¿no? O sea, que es como de, ok, bueno, era, o sea, tantos establecimientos, tantos empleados, o sea, y mucho éxito y incrustado también como en la cultura, ¿no? O sea, de la gente, de las actividades que hacían, de lo que pensaban, ¿no? Como de que vamos a un blockbuster, o sea, en lugar de decir como vamos a un video store, o sea, era como blockbuster también la opción que se distinguió de otras. Y cómo fue también creciendo y lo que le dio posibilidad de crecimiento y lo que ya no. Um, y siento que realmente no tengo mucho más que decir, o sea, de este documental como obra. Así que lárguense si ya quieren irse. Pero lo que es un poco curioso, o sea, también, y que creo que, o sea, es tal vez un poco el mayor valor de esta película, tal vez también de otras. Es que siento que, bueno, o sea, otras obras, y técnicamente también esto, o sea, o sea, como que te dan tanto material para intentar desmenuzarlas o deconstruirlas o, o sea, analizarlas como secuencias enteras, planos cinematográficos, montaje, sonoridad, etcétera, o sea, que puedes, o sea, hacer como un video, o sea, o un análisis, o sea, muy extenso, ya sea como audiovisual o redactado, o platicado, ¿no? O sea, de forma oral, en donde puedes llevarte como mucho tiempo dando, o sea, como esta explicación o estos análisis de muy poco tiempo de la película, o sea, que ni siquiera estás como abordando la película completa, o sea, y ya tienes como tanto que identificar, que evaluar, que valorar, ¿no? O sea, entonces, esto también se podría hacer como escena por escena y a ver, o sea, como qué tipo de iluminación están usando, si la cámara es estática, si hay un desplazamiento, si etcétera, ¿no? O sea, eso, o sea, definitivamente se puede, pero al mismo tiempo siento que no es como demasiado lo que me motiva esta película, como de, bueno, a ver, y qué importancia tiene, o sea, que sea un close-up, a que sea un medium shot, a que sea, etcétera. Entonces, um, semióticamente, en términos de lenguaje cinematográfico, o sea, no hay demasiado, es como lo que mencioné y ya, ¿no? O sea, obviamente no, o sea, cada película también, o sea, pues, o sea, no se agota, ¿no? O sea, lo que puedes discutir de una sola película. Pero, o sea, en este caso, o sea, para mí es como muy como evidente, o sea, que o sea, lo que me gusta más de esta película es como la conversación o las reflexiones que puede evocar, despertar en tanto lo extra cinematográfico, como de, bueno, o sea, sí, esta película, o sea, sobre el último blockbuster y la historia de blockbuster, o sea, y el triunfo y la caída y lo que tú quieras, pero es más como justo hablar de la experiencia de rentar películas. Y se me hace también como un poco curioso porque, bueno, o sea, al parecer Blockbuster, o sea, surge en los 80, lo que sí, tiene sentido. O sea, por cuando las películas, o sea, se hacen accesibles
las películas de cine se hacen accesibles, o sea, para las televisiones, para los hogares, y que no tienes tampoco que comprarla, no tienes que tener, o sea, una colección enorme de películas tuyas, como te, o sea, puedes como rentarlas, es más barato. Y entonces, o sea, se modifica también, o sea, como pues ciertos patrones culturales de una determinada población, ¿no? Entonces, habla de Estados Unidos, pero eso definitivamente es algo que también, o sea, ocurre en México, ocurrió en México. La existencia, o sea, como de los video stores y que hubiera tantos, o sea, también no nada más Blockbuster, sino que podía haber, o sea, como pequeños establecimientos, pero que te ofrecían películas. Y que podías ver como de, ok, o sea, cuál me queda cerca, cuál está más lejos, qué opciones me da uno, en este encuentro más películas de este estilo, en este encuentro los estrenos, en este, etcétera. Entonces, y aún así, eh, y aún así está... me resulta curioso, o sea, porque los entrevistados en este documental se remontan incluso a una época más antigua que la propia. Entonces, siento que a mí me tocó lo último de la existencia de los video stores como algo común, como algo que te encontraras, ¿no? O sea, en cada 2 o 3 cuadras. Am, pero hablan, por ejemplo, de rentar VHS. Y creo que sí los llegué a ver, o sea, pero no recuerdo como tal rentar VHS. Recuerdo rentar DVDs. Y, o sea, esa era otra época que seguramente también, ¿no? O sea, en ese entonces era como de, ok, estas cosas durarán para siempre, ¿no? O sea, porque simplemente cambias el formato, tienes que reemplazar películas, llegan otras, pero como que pues la gente va a querer rentar películas. Y justamente, o sea, eso es como lo que intenta también, o sea, replicar esta caja, que no es un VHS, y de hecho es según yo, más grande, o sea, que de lo que sería un VHS. Ya no recuerdo, pero bueno. Pero esto es como lo que ven y lo que les trae recuerdos y lo que los motiva también como a platicar de experiencias. Y para mí esto no era rentar, no era salir con 4 de estas, o sea, eh, era salir con 4 DVDs, o sea, normalmente eso era lo que rentaba cuando iba a rentar películas. Y era una práctica justamente, o sea, pues, o sea, se convirtió justo, o sea, en un hábito el ir los fines de semana a rentar películas, rentar 4 y, o sea, ya tenía en mi mente, que no sé por qué, o sea, siento que eso era como lo normal y aún así, o sea, como siento que todo el tiempo hasta el final me repetían como de, ay, pero son muchas películas, si las vas a ver todas, y era como de, claro que las voy a ver todas, ¿no? O sea, era como son 2 un día y 2 el otro día. He llegado a rentar más películas, o sea, no nada más 4, ¿no? O sea, hubo veces que, no sé si lo más que renté eran o sea, 7 películas así para ver igual como en 2 días, 3 días, pero, y obviamente, o sea, como en un solo día, ¿no? O sea, bueno, normalmente como que 5 películas, porque también, o sea, luego no te da como más, o sea, el día no tiene más horas para ver más películas, pero aún así, o sea, justo también hablan, o sea, de esto, ¿no? O sea, ir a un video store y, o sea, que podías ver familias, parejas, o sea, amigos, o sea, que ir a un local para rentar películas era un lugar también social tan válido o tan presente, o sea, como decir, vamos al cine, o sea, o vamos a bailar, o vamos a un bar, o es como, vamos a rentar una película y vamos a ver, o sea, qué rentamos, si nos juntamos como en la casa de alguien y o sea, o ir con una sola persona, o sea, y como de a ver qué rentamos, qué tienes ganas de ver y como cada quien, o sea, explorar juntos, ¿no? O sea, como de a ver, que estaría bueno ver o de qué tienes ganas ahorita. Y también eso, ¿no? O sea, como de repente rentar tal vez, o sea, mis secciones para rentar normalmente eran, era animación, o bueno, o sea, como todo lo infantil, pero que en general, o sea, era animación, eh, o terror.
esos eran, o sea, como mis secciones. De repente, a lo mejor algo en estrenos. Sí llegué a rentar, o sea, como otras películas, o sea, pero esos eran como las principales, o sea, que llegaba y era como de, a ver, algo de aquí y algo de aquí, o solamente de terror, o sea, normalmente creo que sí el terror estaba siempre, o sea, como sí llevaba algo, este, y tal vez, o sea, sí era más como fácil que abandonara como lo infantil o la animación, o sea, por rentar solo como de terror. Am, y no sé, o sea, digo, sí era como toda una experiencia, o sea, como probablemente, o sea, hay gente aquí en el cosmos en donde que tienen también, o sea, como sus propias experiencias, el ir y saber que vas a ir a rentar algo. O sea, digo, actualmente puedes como despertar, no salir de tu casa en todo el día, prender como la tele, o sea, un servicio de streaming y estar en pijama y lo que, o sea, pero ir a rentar una película era como de, a ver, o sea, si estabas en pijama es como, también podías ir en pijama, o sea, seguramente mucha gente lo hizo, creo que a mí nunca me tocó ver eso ni hacer eso, pero, o sea, ir y como de, bueno, pues está cruzando la calle o aquí a 2 cuadras y lo que sea, entonces, y te regresabas, pero era también eso, ¿no? O sea, como una experiencia social, o sea, un punto de reunión en donde podías ir, o sea, como con personas que conocieras, como familia, amigos, etcétera, o ir tú solo, pero ver que había otras personas. Y eso es algo, o sea, también, o sea, que es como, ¿sabes? O sea, me gustaría tanto tener como, o sea, que eso fueras todavía una práctica cultural, o sea, y llegar y así como puedes hablar con gente en un cine y como de a ver, o sea, qué película vas a ver y cuáles has visto, o sea, o en un festival o algo por eso, o sea, como también de a ver a quién te encuentras, o sea, en un video store, ¿no? O sea, como de, yo vengo a porque me queda cerca, pero ¿quién más va a ese? ¿Quién más renta películas? ¿Qué películas rentas? No, o sea, siempre te veo como en la sección de horror o siempre te veo aquí en las románticas o en los estrellas y así, o sea, entonces también como siento que eso es algo que no tuve, o sea, definitivamente, ¿no? O sea, eh, o sea, lo que sí experimenté era ir con mi familia y rentar películas. Y era como a ver qué rentábamos. Y cosas, o sea, que veríamos juntos, pero también ocasionalmente cosas que nada más vería yo. Y, ah, y era, no sé, o sea, justo, o sea, también ver eso, o sea, como otras familias, o ver adultos, o ver, o sea, y todavía, o sea, como un poco más alejado, o sea, llegué como con mis primos, por ejemplo, como de qué vamos a rentar, o de, esta de aquí se ve en cines y no pude, ¿no? O sea, porque era clasificación C, la podemos rentar, o sea, y a ver, recuerdo que eso fue Watchmen. Y era como de, o sea, pues es superhéroes, o sea, como de, pues, ¿por qué, o sea, no va, ¿por qué clasificación C? O sea, esto debieron dejarlo para adolescentes y adultos, o sea, o para niños, o sea, como Spider-Man, como bla, y luego vi la película y era como de, ok, creo que por eso, o sea, era clasificación C, y luego, creo que por eso era clasificación C, ok, no, sí, creo que por eso, entonces está bien que fuera clasificación C. Entonces, pero estaba viendo esa película porque podía verla, ¿no? O sea, ya de forma rentada. El ataque de las arañas fue otra película de la que fui privado por el sistema. Afortunadamente el sistema también, o sea, pues me dio chance de ver la película, como de, bueno, o sea, no podemos dejarte porque en el cine nos dicen que no podemos dejar entrar a niños. Pero cuando salió para rentar era como de, ok, quería ver esta película en cines, pero puedo verla, o sea, como en mi casa. Entonces, y también como la oportunidad de descubrir cosas, o sea, lo cual definitivamente, o sea, si hablamos de descubrir es como, o sea, el internet, el streaming, o sea, la tecnología definitivamente permite eso y permite, o sea, incluso descubrir más de lo que puedes descubrir, o sea, como en formato físico. Y puedes, o sea, como encontrar películas, rusas, alemanas, mexicanas, españolas, suecas, etcétera, y puedes además, o sea, encontrarlas subtituladas, o sea, dependiendo también, o sea, como de tu facilidad con idiomas o lo que sea, o sea, puede ser como que en este caso en español, o a lo mejor solo las encuentras subtituladas en inglés y es como perfecto, o sea, así la puedo entender también. Y,
Y sin embargo, o sea, sí es como parte, o sea, de la experiencia de, bueno, pero si estás en el lugar y puedes como agarrar los DVDs y voltear la caja y leer la sinopsis, ver las imágenes, dejarla como en su lugar, a ver, o sea, como que otras, y salir, o sea, con un montón de películas y luego como, a ver, de estas, ¿cuáles me voy a llevar y cuáles puedo dejar para después? Pero también, o sea, descubrir cosas nuevas con eso, incluso también, o sea, como preguntar a la gente que trabajaba ahí, o sea, algo que nunca vi en un blockbuster y que supongo que estaba en todos, supongo, o sea, pero por lo menos está como en este último, es que hay como la selección de los empleados. Y es como la selección de fulano, la selección de fulana. Y ok, es como ahí también puedes ver como, ok, ¿qué me está recomendando, no? El staff de este lugar, que me dicen que es bueno. Pero también, o sea, la gente que al parecer trabajaba ahí y personas que dicen como de que este fue mi primer trabajo o estuve aquí trabajando, o sea, que 14 años u 8 años o así, o sea, y ese es algo un poco también tal vez, o sea, que me hubiera gustado, o sea, trabajar en un video store y tener como el acceso a las películas, poder verlas gratis, o sea, poder recomendarlas también como, bueno, o sea, digo, esto es algo que de alguna forma, o sea, ha evolucionado de otra forma también este espacio digital, o sea, es un espacio de recomendación, de diálogo, de de sugerencias, de no la vean, de véanla, de lo cual es como también, o sea, parte de la, de creo, de la, del ejercicio crítico más pobre, como de que, ay, está bueno, sí, chécala, no, no la vean, aléjense de eso, pero bueno, ok, o sea, hay más, ¿no? O sea, que decir justamente, o sea, como en cuanto a análisis, apreciación, y no es como lo que estoy haciendo ahorita, pero pero bueno, o sea, justo es como lo que puedo decir, o sea, después de ver esta película, que es como de, ok, o sea, lo que valía la pena ya pasó. Y ahorita es como nada más, o sea, un rambling de lo que me recuerda a esto. O sea, también, por ejemplo, algo que me acuerdo que apreciaba mucho y que esto no estaba, creo que, no estaba en todos, pero era, o sea, algo que, por ejemplo, no me gustaba de Blockbuster era muy genial. O sea, Blockbuster, de hecho, era para mí también un evento. O sea, poder ir a un Blockbuster porque había dos y solamente uno estaba chido, el otro sí estaba más chafita. Pero uno que era como todo el local enorme y estaba distanciado de mi casa. Y entonces, o sea, a mi familia no le gustaba ir a ese blockbuster porque era como de, pues es que está lejos, gastas más gasolina, es más incómodo ir de aquí hasta allá, o sea, hay que buscar como una opción más cerca. Y luego, después de rentarla, saber que para regresar las películas tienes otra vez, o sea, que irte hasta allá. Y, y por eso normalmente rentábamos en un lugar, o sea, en otras dos opciones, que era un lugar que se llamaba Video Astur, que coincidentemente también era amarillo y azul, un tono más oscuro de amarillo, y que también había muchos de esos, recuerdo. O sea, me los llegaba como a topar bastante, y no entraba a todos y así, pero pero lo veía bastante. Y otro que creo que se llamaba Zafrarte. O sea, Zafrarte era una sola palabra, pero, o sea, siempre le llamé Video Zafra. Y era como de, vamos a Video Zafra. Y ese era una casa, pero estaba como adaptado el espacio, o sea, para que fuera, no sé, era tal vez, o sea, como más artsy, más bohemio, muy rústico, o sea, muchos, o sea, como mucha madera y piedra, o sea, y era como, pues eso, o sea, la estética del lugar muy distanciado, o sea, a lo que era Blockbuster. Um, Video Astor era como un poquito más, o sea, como un blockbuster chiquito, o sea, y tenía como esta sección así de dulces y luego veías juguetes atrás. También recuerdo, por ejemplo, la desaparición, o sea, como de estos espacios, ¿no? Y también, por ejemplo, cómo Video Astor iba muriendo. Y luego fueron quitando cosas, ya no veías juguetes, ya no... la computadora se transformó como en una calculadora. Y, o sea, igual, por ejemplo, como la base de datos era como nada más un papelito en el que anotaban. Y era como de, o sea, esto es triste, o sea, como de no quiero que se muera este lugar. Recuerdo, por ejemplo, cuando salieron Los Increíbles y era como de, puedes comprar Los Increíbles de Pixar, ¿no? O sea, y ese era un lugar hasta donde recuerdo, o sea, más para rentar películas. Algo genial que creía que era genial, o sea, de Blockbuster, era poder ir a rentar películas
pero también poder, o sea, tenía su sección de comprar películas. Y no era como de, estas son las películas que estamos sacando, que ya están muy viejas o algo así. O sea, era como de, no, o sea, son DVDs y son nuevos y son de películas recientes, o sea, y puedes comprarlas y ya, son tuyas, ¿no? O sea, si quieres. También aquí tenemos, o sea, como esa opción. Y tenías los dulces, tenías helados, tenías un montón de revistas que eran como de películas y de videojuegos. Y tenías una sección de videojuegos. Los videojuegos estaban prohibidos en mi vida, en mi infancia. O sea, y poder verlos, digo, era como, era divertido, pero también la posibilidad de repente, ocasionalmente, pero también tener, o sea, como, o sea, la rareza de esa existencia y de esos recuerdos, o sea, que tenga, digo, para alguien a lo mejor era como lo normal, o sea, rentar cada fin de semana, o sea, un videojuego, pero para mí, o sea, un par de veces, 2, 3 veces, o sea, ir a rentar que se pudo, o sea, videojuegos y ver como de, a ver qué hay, o sea, y ahí jugué Los Simpsons y todavía es un juego que quiero terminar, o sea, antes de morir. Y Spider-Man 3, que me atoré y era como de, pues ya no sé qué hacer, o sea, según yo ya terminé el nivel o sea, y no avanza esta cosa, o sea, y me decepcioné mucho con ese juego. Y luego otros por ahí, o sea, uno de pelea, de Dragon Ball, y no sé realmente, o sea, como qué más, otros tal vez menos memorables, pero el hecho de poder rentar algo, lo que sea, o sea, como en términos de videojuego, era como, está padre, quisiera tener esa opción, quisiera ahorita poder rentar, o sea, para la consola que tengo, o sea, como este videojuego y regresarlo, pero físicamente, o sea, no quiero una suscripción, o sea, a un Netflix de videojuegos, ni quiero, o sea, como de, bueno, solo rentar pero a ver, o sea, mete la tarjeta y todo, no, o sea, quiero ir, o sea, y tener que regresar, y justamente, ¿no? O sea, como la idea de que existen estas plataformas y también, o sea, su popularidad, es como la conveniencia, o sea, de mira cuánto tiempo te ahorras, mira cuántos recursos te ahorras, ¿no? O sea, no nada más te ahorras como la gasolina del coche, el tiempo de traslado, etcétera, etcétera. O sea, es poder, o sea, como de, imagina cuántas cosas puedes, o sea, tienes tan solo en cuestión de tiempo, o sea, si acumulas todo ese tiempo, ¿cuánto tienes disponible ahora para usarlo para lo que tú quieras, ¿no? Eh, pero justo, o sea, sí me gusta, o sea, como la idea de ese trayecto, ese pequeño viaje, o sea, que no es hacer un viaje en avión, un viaje en tren, o sea, ni siquiera en carretera, o sea, pero como de, ok, o sea, voy hasta aquí, o sea, o incluso ir caminando también, o sea, y el ejercicio, o sea, de caminar, pero poder, o sea, como descubrir esos lugares, ¿no? O sea, que un poco sí me hubiera gustado, o sea, si hubieran durado más tiempo, o sea, si estuvieran como tan presentes ahorita como en ese entonces, poder decir de, mira, o sea, que hay uno como escondido, tiene este tipo de películas, mira, o sea, como el diseño de o sea, si es más rústico, si evoca como a lo mejor en los años 20, tal vez, o sea, o es algo así como súper futurista y minimalista, o lo que, o sea, sí como distinto, o sea, como, digo, tan solo como poder imaginar, ¿no? O sea, y bueno, también esta película, o sea, permite eso. Excepto que, o sea, por ejemplo, un blockbuster, o sea, sí era eso, o sea, sí fue como conocido para mí. Y recuerdo, es más, o sea, que era un blockbuster que estaba junto a un Burger King. Burger King también era una rareza, o sea, había muchos McDonald's, pero Burger King era algo más lejano. Y a mí me gustaba más Burger King, o sea, el sabor de sus papas, de su hamburguesa. O sea, ahora aprecio como Burger King y McDonald's y otras hamburguesas. Y ya depende, o sea, como de, bueno, qué sabor es el que estoy buscando ahorita. Pero, bueno, no sé, y los juguetes de Burger King, o sea, muchas veces los prefería a los de McDonald's, pero era como, es que están tan lejos, o sea, se siente tan inaccesible, y tengo 5, 6, 7, 8 años, o sea, es como de, no puedo ir así como de yo solo, entonces, bueno, dependía de que toda la familia fuera o así, pero recuerdo también que había justamente un restaurante que estaba cerca, era así como de gorditas y de no sé, o sea, empanadas y así, o sea, y ocasionalmente iba mi familia, ¿no? Y de repente era como de, vamos a comer a un restaurante, como, ¿dónde se les antoja? Yo sabía, era como, vamos a ese, y me aprendía, estaba rica la comida, o sea, pero era como, vamos a ese, y luego era como de, ¿saben qué? O sea,
estamos cerca del blockbuster, ¿no? Vamos a ver qué hay. O sea, era como, no sé, o sea, cada vez que se lanzaba esa pregunta, era como, vamos a, y realmente, o sea, como lo que tenía ganas era como de, vamos a Burger King y luego rentamos Blockbuster, pero pues mi familia no era como de, ay, sí, vamos a Burger King, ¿no? Entonces era como de, bueno, o sea, tienen como su comida mexicana que les gusta y que también a mí, o sea, y después vamos, o sea, a Blockbuster y me gustaba tanto, era entrar a Blockbuster y, o sea, el aire acondicionado, respirar, o sea, como ese ambiente, el piso de alfombra. Y los stands, o sea, me chocaba que, iba a mencionar esto hace rato, me chocaba que cuando rentabas una película, incluso, y esto era como de que, ay, Blockbuster, qué barato eres, qué cheap you are. Um, pero el poder, o sea, digo, igual estaba chido, no sé, y esto ya también, o sea, lo valoro, porque es como de, pues es que así era, ¿no? O sea, y como que cada video store tenía también como su estilo, pero me gustaba. O sea, esto era un poco como el estándar de, bueno, o sea, rentas la película y te damos la caja que dice, ¿no? O sea, Blockbuster para que recuerdes a dónde la tienes que regresar, o no sé. Bueno, o sea, igual como publicidad y así. Y es mucha memoria, regresaré. Lo peor de las pausas es como perder el hilo, o sea, de lo que estabas como diciendo porque te asaltan otros pensamientos, o sea, y es como natural pensar, entonces, este, bueno, ya. Nunca sabremos, o sea, como de cuál era la trayectoria de esa serie de eventos si no se hubieran interrumpido. Pero sabemos o podemos saber cuáles son estos. Um, Así que, o sea, sí era como tratar de organizar, o sea, como justo, o identificar como esas oportunidades de, claro, o sea, sí podemos ir, o sea, entonces, era, era muy genial, o sea, entrar como en este espacio. Y me gustaba, por ejemplo, o sea, que en otros videos, o sea, tenían como otros manejos, supongo, o sea, en donde, por ejemplo, tenías o sea, tomabas como la película, el DVD, y cuando la rentabas era como, ok, esta es tu caja de DVD, pero la imagen es una fotocopia en blanco y negro de la película, o sea, que viste en los estantes. Y eso era como de, o sea, está como un poco chafa, pero ok, ¿no? O sea, igual. Tengo la película, la puedo ver, o sea, y todo. Lo que más me encantaba, y ya ni siquiera recuerdo, o sea, si era Astur o era Zafra, y creo que era Zafra de hecho, en donde podías tomar el DVD, la caja, y era como de, o sea, te vas a llevar como esta película, y ponían el DVD en la caja, y te llevabas la caja, o sea, y tenías la imagen a color y la sinopsis y todo, o sea, y nada más tenían ahí como un sellito, una estampa, que te decía como de, pues esto es de Zafrarte, ¿no? O sea, um, entonces, bueno, o sea, tenías como este sello que daba publicidad y que también, o sea, si la tenías en tu casa era como de, pues esto obviamente no es tuyo. Pero, siento que esa era la versión más genial, como de, sí, o sea, es que ¿por qué no hacen esto todos, no? O sea, en lugar de tener una caja así como nada más blanca con el logo y los datos, como que era como de, no, esto es como más insípido, ¿no? O sea, esto no me sabe a la película. Este, pero, o sea, digo, realmente igual de eso, ¿no? O sea, se sumaba, o sea, a lo que era la experiencia, o sea, de rentar. Y aún así, o sea, a pesar de esas cajas de Blockbuster, o sea, era la opción, o sea, que más me gustaba. Probablemente también, o sea, por su rareza, por su poca accesibilidad, o sea, entonces, sí, o sea, todo eso estaba juguete. Eso no me sé, bueno, ajá, o sea, digo, si Astor tenía juguetes, más tenía Blockbuster y eso también me emocionaba, o sea, no significaba que fuera a comprar juguetes ahí, o sea, pero era también divertido, o sea, como ver eso, ¿no? O sea, tan como estimulante, que tenían que ver con películas, ¿no? Entonces, como que ya estaba justificado eso. Ah, de repente tenían como playeras, ¿no? Así como de que, ay, o sea, de esta película o de alguna cosa, o sea, y igual no lo quería, pero me gustaba ver eso, o sea, y realmente, o sea, sí espero que
ansío mucho, o sea, y si se tarda, no sé, eventualmente lo haré yo. Pero, o sea, quiero que, y esto también lo mencionan, o sea, solamente, curiosamente, solo Kevin Smith en este documental, eh, que yo también creo, o sea, que los videoclubes tendrán una segunda vida como los discos de vinil. O sea, en algún momento proliferaron y eran muy populares y todo el mundo los tenía, los buscaba, hablaba de esto, los presumía y luego desaparecieron. Fueron reemplazados por tecnología más nueva. Los CDs, los Discmans, los iPods, los iPhones, o sea, eventualmente plataformas también, o sea, espacios para escuchar música como Spotify, o sea, o iTunes, ¿no? O sea, que digo, funcionaba diferente, o no sé, pero bueno, o sea, igual como ya algo así. Uh, y que ya es música digital, ¿no? Y no tienes que tener algo físico. Pero la gente, o sea, aprecia tener algo físico, o sea, aprecia específicamente tener los discos de vinil. Y entonces no tienes nada más como los de antes, de a ver, o sea, dónde encuentro, o sea, si no tienes nuevas ediciones, o sea, de discos de vinil, ¿no? En donde puedes escuchar, pero no nada más música de ese entonces, o sea, como Pink Floyd o Janis Joplin o David Bowie, o sea, puedes tener, o sea, cosas como los Arctic Monkeys o Katy Perry o Taylor Swift, o sea, y que no existían o no tendrían como por qué existir, pero justamente esta segunda vida, esta popularidad hace que salgan estas películas de esta forma. Entonces, también tiene como una cuestión, o sea, tiene que ver con reconocer y apreciar, o sea, ciertos formatos, ¿no? Entonces, es también el cómo se ve una película, ok, puedes ver una película en 4K, pero cómo se veía la misma película en DVD y cómo se veía la misma película en VHS. Y son diferentes experiencias de visionado, en donde reconoces justamente, o sea, como los alcances de cada formato. Y te pueden gustar, o sea, y puedes disfrutar, o sea, todo. Y justo, o sea, creo que mucha gente probablemente, bueno, o sea, yo apreciaría, me gustaría ver, por ejemplo, Terminator 2, Alien 2, o sea, Titanic, o sea, en VHS. Ver cómo se ve. Recuerdo, o sea, los VHS de Disney que eran morados. Y recuerdo ver, o sea, como los previews, los comerciales, o sea, de los VHS. Y que era parte, o sea, de verlo. Y tener que regresarlo. Y tener flojera de regresarlo. Y como de, sí, ya vi la película. Y dejarlo ahí, o sea, y que mi mamá me dijera, o sea, tienes que regresarlo, o sea, pues para la próxima vez que la quieras ver, o sea, pues ya nada más la pones. Y en alguna ocasión, o sea, 2, 3 veces lo hice, pero en general era como de, ay, es que, quiero ver la película, pero tengo que esperar, o sea, como a regresarlo. Y era parte, o sea, del ritual. Era como de, quiero ver una película, primero tienes que regresarla, luego ya pones la película. Y, también, o sea, la novedad de los menús, o sea, cuando era una imagen nada más, o sea, estática y la musiquita tal vez. Y ya cuando tenía animación o cuando era a lo mejor una imagen estática, pero seleccionabas escenas, subtítulos, material extra y era como de, algo se mueve, ¿no? Y era como de, qué divertido ver, como descubrir cuál era el menú también de cada película. Entonces, también es un poco triste, o sea, a mí no me gusta ver cómo, cómo tiendas de películas o lugares en donde antes podías encontrar toda una sección de DVDs o Blu-rays y ver como de aquí están las películas infantiles, estos son los dramas, esto es como la parte artística, que digo cuestionable muchas veces, la selección que tenían ahí, luego como aquí están todas las series, incluso recuerdo, o sea, cuando llegué a ver como de, todavía estaba la secundaria creo, o sea, prepa, y como de que, aquí hay como DVDs de Playboy, y así, o sea, como de contenido pornográfico, y era como de, ¿quién compra estas cosas? Y no era una selección muy grande, pero era como de, descubrí como dónde están, y sí estaban medio escondidas. Recuerdo, o sea, como que tenías tus películas así, las portadas, de otros géneros, pero estas estaban de perfil.
Y era como de, bueno, o sea, tienes como que ir y están así como de, aquí tienes tus series, o sea, o paquetes luego de películas, no sé, la trilogía de X cosa, y estas otras así como acomodadas así en, de perfil. Y no llamaban mucho la atención, pero era como de que, o sea, aquí están estas películas. Y un poco me preguntaba, o sea, ¿quién las toma y se acerca? Como de, me voy a llevar esto, o sea, y no sé, o sea, pero bueno, estaban ahí. Y, o sea, pero ahora también es, o sea, como de, bueno, ¿cuántas películas podías encontrar? O sea, en DVD, ¿no? Incluso si ya también, por ejemplo, pasar de ver en tiendas VHS y ver DVDs, los comerciales, ¿no? O sea, de disponible en video y DVD, o en VHS, ya no me acuerdo ni siquiera cómo decían, o sea, y luego decir en DVD. Y era como de, ya, o sea, porque ya no salió, ya nada más salió en DVD, ¿no? Ya es muy del futuro. Y luego como de en DVD y Blu-ray. Y era, o sea, no sé. Y ahora ver, o sea, que en lugares donde estaba toda esa selección de películas ya no están. Ya es muy raro, o sea, que haya DVD. Y hay pocos DVDs. O sea, y muchas películas, o sea, pues también ya no se están relanzando en DVD o en Blu-ray. O sea, todavía hay, pero también, o sea, como cada vez más poco. Y si quisiera, o sea, que en algún momento saliera. Quiero que regresen, o sea, los videoclubes como algo general, o sea, y decir, vamos, ¿no? O sea, ir con alguien y decir como de, a ver, o sea, como que quieres rentar, sacar tu tarjeta, ¿no? O sea, de diferentes videoclubes. Y que te recomienden películas, ¿no? O sea, como de qué película es así como, es que quiero una que tenga como esto y esto, ¿no? Y de, pues a ver, mira, esta, o de esta ya la vi, sí, esa ya la conozco, ¿no? Como de, ¿qué otra? Como de, mira, esta está buena, o sea, y así, o sea, entonces también descubrir cine, o sea, de forma diferente. Recuerdo, de hecho, o sea, que la razón, yo quería seguir rentando, me acuerdo, o sea, en video stores, en Zafra Arte, pero recuerdo que también fue como un momento en el que cambió, o sea, mi gusto por las películas y mi interés respecto al cine. Y recuerdo que renté, de lo último que renté, lo último que renté en Video Astor fue Hey Arnold y Jimmy Neutron, creo. Y las regresé, o sea, pero ya eventualmente desapareció ese lugar. Y Zafra Arte todavía duró hasta el 2020, me dicen, o sea, como o sea, como que sí murió ya con el coronavirus. Um, Pero recuerdo ahí también ver como esta sección de películas que eran como las que ya estaban a la venta. Muchos de esos eran VHS. Recuerdo, o sea, como los VHS de episodios que eran como que 2, 3 episodios de dinosaurios. La sitcom. Mutronics, que todavía está pendiente por ver. Con Mark Hamill, la estrella de Star Wars, una cosa así decía en la portada. Ni siquiera recuerdo si era como Mutronics o a lo mejor los estoy como mezclando ahí recuerdos. Pero ahí Nosferatu de 1922 de Murnau. Esa la renté ahí en DVD. Y recuerdo que lo que me molestó mucho fue rentar Los pájaros, Vértigo, y que no se pudieran ver las películas, o que estuvieran rayadas y que luego se saltaba hasta el final, o sea, o una buena parte de la película, y te decían, o sea, como de, o sea, las puedes cambiar por otras películas, ¿no? O sea, sin costo. Y era como de, bueno, pero es que quiero ver esta película, ¿no? O sea, digo, sí está como chida la opción de rentar otra cosa, o sea, pero no me gusta, o sea, como que empecé a rentar películas ahí y, y lo que rentaba no se podía ver. Y era como de, bueno, esta otra, y no se podía ver. Esta otra, y no se podía ver. O sea, entonces era como de, pues es que, y todo esto lo puedo buscar en otro lado, ¿no? O sea, y si se ve bien. Y entonces, o sea, era como de, pues también un poco me alejaba eso, o sea, también de querer rentar películas porque era como de, pues es que vengo a rentar algo que no voy a ver y voy a regresar y me voy a quejar y me van a decir como elige otra cosa, o sea, pero iba a hacer lo mismo. Entonces, no era, no era una relación ideal. Entonces, pues también por eso en algún momento los abandoné.
obviamente, ¿no? O sea, también como que pues, o sea, si buscas esto, o sea, pues quieres como la calidad. Y eso también, o sea, te lo ofrece como el streaming, ¿no? O sea, que mientras tengas como una buena conexión de internet, buen equipo, etcétera, o sea, pues puedes, ¿no? Este, o sea, como ver una película y se va a ver bien, ¿no? Y alta definición y lo que sea. Pero no se va a rayar o no se va a trabar o así, a menos de que tu internet o tu equipo, etcétera. O sea, ya sea como eso lo que falla. También supongo el servicio de streaming podría, pero, o sea, sí tienes, o sea, como más seguridad en eso, o sea, que en un DVD o un VHS. Um, ay, pero sí, o sea, motiva a pensar justamente, o sea, como en los santos días idos, que es curioso, o sea, también que en este documental, o sea, como muchos hablan de nostalgia y de, ay, recordar el lugar, y también es como parte de lo que estaba haciendo ahorita, ¿no? O sea, pero justamente es como de, bueno, es que lo que quiero no es regresar a esa época. O sea, no es regresar yo al pasado, quiero que el pasado regrese, o sea, o exista en el presente. O sea, porque no quiero revivir memorias de ese pasado, quiero crear nuevas memorias en el presente. O sea, y planear para el futuro. Decir, hay que vernos en ese videoclub, hay que vernos en el Blockbuster o en el, como se llame, ¿no? O sea, tener lo que no tuve en ese entonces, salir con amigos, con parejas, con a ver qué hacemos, o sea, rentamos una película, o sea, alguien así como de rentamos una y ni siquiera la vimos, ¿no? O sea, porque fue el lugar de la primera cita, lo que sea, entonces, o sea, ciertas experiencias, o sea, que de las que me gustaría, o sea, como formar parte, y no es como que de, ay, es que la época pasada era mejor o algo así, o sea, digo, también como tengo posibilidades de, o sea, muchas de las experiencias que tengo, o sea, es justamente por el contexto, ¿no? O sea, tecnológico, social, la dinámica cultural, o sea, que existe en la época que estoy viviendo, ¿no? O sea, y que si las cambias o las quitas, o sea, pues entonces también muchas memorias que tengo ahora, o sea, pues no existirían, ¿no? O sea, porque no estarían las condiciones para esas memorias. Entonces, o sea, digo, no es como, o sea, ese tipo de queja, pero es como de sí me gustaría tener también esa opción. Y, y creo que en algún momento, o sea, regresará, pero bueno, o sea, ya esto es como testimonio para el eventual descubrimiento. Pero, o sea, no justo, o sea, no es como de que, ay, o sea, quisiera que fueran los 90 y que, pues no, o sea, los 2000 sino como de, bueno, es que se puede como traer eso de la misma forma en la que alguien pudo decir, o sea, como pues es que no es que quiera que sean los 60 los 70 o sea, y tener mi disco de vinil y tocar, o sea, es como de, pues es que podría tener eso ahorita y lo tenemos y la gente lo aprovecha, ¿no? O sea, digo, yo no tengo un tocadiscos. Es parte de mi contexto, o sea, que supongo que no estoy aprovechando, o sea, y coleccionar mis álbumes y demás, pero eso es algo, o sea, que sí me gustaría muchísimo, o sea, estas películas de esta forma, ¿no? O sea, y la forma también en la que hablan, o sea, digo, para mí, o sea, no es como tan raro de que, ay, es que creí que nunca desaparecería. No, porque realmente desapareció en una época muy temprana de mi vida, ¿no? O sea, es más el tiempo que he vivido sin videoclubes que con videoclubes. Por lo menos como de en esta forma generalizada, ¿no? Popular. Pero, pero bueno, o sea, siento que ya, o sea, le está empezando como a faltar oxígeno a mi cerebro de tanto que he estado hablando. Y hace falta el oxígeno para pensar. Pero es divertido también, o sea, como mentalizarte en la forma en la que piensan o pensaron estas personas, o recuerdan haber pensado. En donde, es que esto es, o sea, un monstruo y, o sea, mira cuánta gente hay, y, o sea, claro que van a venir y esto, o sea, seguro, sí, o sea, claro que va a durar y demás. Y obviamente, no, o sea, en retrospectiva es como, pues no, o sea, evidentemente no, también podemos ver como todas
las condiciones, las piezas en donde era como de, pues aunque esta cosa fuera muy grande, o sea, no se adaptó de la forma en la que pudo haberlo hecho, ¿no? O sea, y bueno, aún así, o sea, por lo menos Blockbuster es como de, tiene su juego de mesa. Esto se vende, esto genera también ganancias para Blockbuster. Y recomiendo mucho el juego. Es bastante divertido y todavía existe en el momento de esta grabación. O sea, algo relacionado con ese juego y mi bucket list. Pero, ¿crees que todo lo que ves perdurará y seguirá por siempre? Los edificios, la gente, los árboles. Pero no. Todo lo mundano desaparece. Los sentimientos también.